Hemos estado estudiando la serie Libertad en el Desierto, hermano. Esta serie que está basada en el libro del Éxodo, y hemos hecho un recorrido desde que el pueblo de Israel estaba cautivo allá en aquella tierra de Egipto, cómo ellos clamaron a Dios y la respuesta de Dios fue inmediata, porque Dios siempre escucha la oración, el clamor de su pueblo. Después pudimos contemplar, pudimos estudiar cómo es que Dios pelea por nosotros. Cuando el pueblo de Israel se enfrentaba ante un ejército inminente, armado, con espadas, con lanzas, y frente a ellos un mar inmenso, vimos cómo Dios peleó por ellos, abriendo el mar y dando ventaja, hermano, para que el pueblo de Israel fuera libre, fuera realmente libre. Y la semana pasada aprendimos la provisión en el desierto, vimos cómo Dios suple nuestras necesidades. Cuando ya el pueblo de Israel había cruzado ese mar, cuando el pueblo de Israel clamó y pidió a Dios, querían carne, que querían alimento, que querían ser saciados, pudimos entender cómo Dios suple nuestras necesidades, incluso en las situaciones más difíciles. ¿Sí? Y el día de hoy, en este cuarto domingo del mes de marzo, vamos a estudiar, hermano, un tema muy particular que es la ley, camino hacia la libertad. Es el tema de esta tarde, y la intención es que mostremos, que aprendamos, que veamos cómo la ley de Dios, cómo la palabra de Dios, los mandamientos de Dios no son una carga. Antes, al contrario, los mandamientos de Dios son una guía, un mapa amoroso con el cual Dios pretende que nosotros llevemos, vivamos, experimentemos realmente la verdadera libertad, que seamos realmente libres. Y esta enseñanza está basada en el libro del Éxodo, del capítulo 20, desde el versículo 1 hasta el versículo 17, que vamos a ir leyendo de manera paulatina conforme avancemos en estos puntos. Y quiero comenzar, hermano, mencionándole que de manera contextual, esta enseñanza está basada en el pueblo de Israel, cerca de un monte, el monte de Dios. Cerca del monte, cuando el pueblo ya había pasado el mar, como lo habíamos mencionado, cuando el pueblo ya había sido saciado en sus necesidades básicas, como es el beber, como es el comer, y ahora Dios pretende guiarlos, pretende orientarlos hacia una manera correcta de vivir, a una manera especial de vivir, a una manera libre, realmente libre, hermano, respecto a ello. Y para esto vamos a leer en el libro del Éxodo capítulo 20 los versículos 1 y 2 para nuestro primer punto, con la ayuda del Señor. Dice ahí: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Mucha atención en cómo es que se presenta Dios, y es aquí donde se deriva nuestro primer punto. Nuestro primer punto es: la ley es dada por Dios, por un Dios libertador. Y es importante que entienda esto. Cuando Dios habla hacia el pueblo de Israel después de haberlos liberado, no comienza dándoles de manera inmediata los mandamientos, no pone las reglas, no pone, hermano, aquellos rígidos, sino Dios comienza hablando con ellos, declarando su identidad, declarando, hermano, su redención. ¿Qué es lo que dice Dios? Él les dice en los versículos, de manera en particular el versículo 2, Él se está presentando y dice: yo soy Jehová tu Dios. Si podemos proyectar ese versículo, el versículo 2, Él está diciendo: yo soy Jehová tu Dios. Y es la manera en que se presenta. Fíjese, hermano, y tenga muy en mente esto. Antes de cualquier norma, de cualquier regla, Dios se presenta y dice: yo soy Dios. Y ese ser infinito, perfecto, en quien todas las cosas tienen su origen, su sostenimiento y su fin, se está presentando y diciéndole: reconoce ante quién estás. Considera ante quién te estás presentando. Y después de que dice: yo soy Jehová tu Dios, dice: te saqué. Soy aquel que te liberé, soy aquel que te libró de la tierra de Egipto. Entonces, hermano, Dios no impone las leyes, o las leyes que vamos a ver ahorita, no las impone para esclavizar, sino antes al contrario. Dios da mandamientos, da su ley para que el pueblo, para que la nación sea realmente libre, y les está considerando, les está poniendo a su consideración esto: que Él es Dios verdadero. Les está diciendo: piensa cómo es que te libré, cómo es que obré, que operé para que tú, primero, cuando clamabas en el desierto, fueras liberado. Para cuando clamaste ante un ejército que bien podría acabarte a filo de espada, o murieses ahogado en un mar frente a ti. ¿Cómo es que el mar se abrió ante ti? Yo soy ese Dios.
cuando clamaste en el desierto porque tenías hambre, cuando clamaste porque tenías sed, yo llevé esas codornices, yo hice que cayera ese maná del cielo, yo hice que manara agua de esa piedra. Yo soy ese Dios. Y es aquí conforme Él se presenta. Yo soy ese Dios y aclara, el que te libró, el que te rescató, el que rompió tus cadenas, el que rompió tus grillos y ahora el que te está hablando en estos momentos. Y la ley es dada para un pueblo redimido. Y es bien importante que lo entendamos, hermanos, hermanas, porque en muchas ocasiones pensamos en una forma muy religiosa de vivir el cristianismo y Dios no nos manda a esto. Lo que hace Dios es primero liberta para después enseñarnos a cómo vivir realmente libres, ¿sí? Dios no habló al pueblo y no les dio las leyes y les dijo, los voy a sacar del pueblo de Egipto y antes de que salgan de Egipto tienen que hacer A, B, C y D o ley 1, 2, 3 hasta la número décima. No. Primero los liberta, primero los hace libres, primero les muestra su poder y después les dice, la mejor manera de vivir la libertad que te estoy otorgando es esta. La historia es muy conocida para la mayoría de nosotros. ¿Qué sucede? Dios le llama a Moisés y le dice, sube al monte Moisés, ahí hablaré contigo. Prepara al pueblo porque me mostraré, me presentaré ante ellos. Y nos dice la palabra del Señor dando testimonio en el libro del Éxodo que la tierra, el monte humeaba, hermano. Había una gran nube sobre el monte y el pueblo tuvo miedo y le dijo, Moisés, no queremos subir nosotros, sube tú Moisés, ve tú en nuestra representación. Moisés sube y la Biblia nos dice que fue Dios quien escribió la ley en tablas de piedra, quien escribió esa ley, los mandamientos, para que el pueblo de Israel tuviese una excelente forma de vivir, una buena manera de relacionarse los unos con los otros. Y es lo que hace Dios, hermano. Pero, insisto, la ley no es un medio para obtener la salvación. Primero Dios salvó al pueblo, primero Dios liberó al pueblo, y ya que el pueblo vivió, experimentó y gozó de una libertad, es entonces cuando Dios le muestra esta ley. Y es importante que lo entendamos. La ley es la respuesta de Dios a una libertad verdadera. ¿Qué sucede? Que Israel no fue libertado, hermano, porque cumplió la ley. Y es importante que lo entendamos porque a veces pensamos que debemos de cumplir ciertos requisitos. La gente a veces dice, es que cuando deje de tomar voy a ir al templo. Es que cuando deje de maldecir me voy a congregar. Es que cuando... Y comienzan primero a arreglar su vida antes que acercarse a Dios. Y quiero que usted en esta tarde se lleve esto, porque este transitar en el desierto que estamos estudiando en el mes de marzo, este viaje en el desierto, es justamente para extraer esas enseñanzas que la palabra de Dios nos muestra en el pueblo de Israel, cómo podemos aplicarlas en nuestra vida actual. Dios no vino a buscar, dice que Él no vino a buscar a los que ya estaban rescatados, Él vino a buscar y a salvar a los perdidos. Y aclaró que que el sano no tiene necesidad de médico, que es el enfermo el que necesita al médico. Y es así conforme está obrando con este pueblo. Es decir, no les dio primero la ley para que fuesen salvos. No les dijo, cúmplelo y te voy a liberar. No. Te libero y ya que eres libre, oh Israel, oh nación mía, pueblo mío, entonces sí, te muestro la manera correcta de vivir. Entonces, Israel no fue liberado porque cumplió la ley, fue liberado por la misericordia de Dios, fue liberado por el amor de Dios y luego recibió estas instrucciones. Es como un niño adoptado, hermano. Si un niño es adoptado, no es porque obedece las reglas para ganarse el amor de aquellas personas que lo van a adoptar y después vivir como familia. No. ¿Qué sucede? Primero se adopta y después aprende lo que sus padres adoptivos, lo que su hogar adoptivo quiere que él viva. ¿Sí? No está en el orfanato simplemente tratando de ver o de cumplir reglas que ni siquiera de un padre, de una madre que quizá no conozca. No, primero se adopta y ya que entra en esa nueva familia, ya que se integra con ese nuevo papá, esa nueva mamá, en ese nuevo hogar, es cuando comienza a conocer y a vivir esas reglas. Es importante. Entonces, el cristianismo, hermano, hermana, lo que podemos aprender es esto. No es un sistema de reglas para ganarnos la salvación. Es importante. ¿Sí? Si alguien, y si usted conoce a alguien que dice, y usted lo está invitando y dice, espérame a que cambie, espérame a que me corrija, dile, no, es así conforme Dios. Dios primero quiere libertarte, Dios primero quiere cambiarte, Dios primero quiere que tú experimentes ese cambio, esa verdadera libertad, y después sigue las reglas.
Después es importante que lo hagas. Dios no nos llama, Dios nos libra primero y después nos enseña a vivir, hermano, cómo debemos de hacer. Y es importante que lo hagamos, que lo entendamos de esa manera. Muy bien. La verdadera esclavitud realmente es el pecado y no la ley, porque en muchas ocasiones se piensa que se es cristiano. Y cuando se es creyente, cuando entras, hermano, en el ambiente espiritual, en el ambiente religioso, es que hay una serie de reglas, de normas que debo de seguir y realmente piensan como que es muy complicado el poderlas seguir, el poderlas vivir. Pero, hermano, la verdadera esclavitud realmente es el pecado, no es la ley de Dios. ¿Qué pasa? Israel fue liberado físicamente de la tierra de Egipto, como le mencioné. Ya no tenían que estar con sus pies amasando el barro para hacer los bloques. No, el pueblo de Israel necesitaba ser liberado, pero ya habiendo sido liberado, ya habiendo sido, hermano, rescatado de la tierra de Egipto y habiendo cruzado el mar, como ya le mencioné, mentalmente permanecía en la esclavitud. ¿Sí? En su interior, en su corazón, todavía eran esclavos. No había, hermanos, soldados que les golpearan o les latigaran, esos capataces que le dijeran, apúrate, hay que hacer más bloques, hay que hacer más. No, ya estaban libres, pero a pesar de ello, aún así, hermana, vivían en pecado. Y hoy el pecado sigue siendo, hermano, el Egipto para la humanidad. Jesús ahora nos está llamando para vivir conforme a su voluntad. Y es lo más importante. Dice la palabra de Dios en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 6, los versos 17 al 18, lo primero. Fíjese, hermano, escuche, Romanos 6, 17 y 18. Dice, pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquel cuya forma de doctrina, a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Sí, es lo que nos dice la palabra del Señor. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, ¿sí? ¿Qué pasa? Habéis obedecido de corazón. Es importante, hermano, que se obedezca de corazón, que el corazón es el que experimente libertad. Conozco a gentes que actualmente están purgando una condena en alguna celda, en algún reclusorio. Y a pesar que están recluidos en un cuartito quizá de 3x3 y frente a ellos hay unos barrotes y hermano, en su corazón hay libertad. En su vida hay libertad porque realmente Dios viene a libertar nuestro espíritu, viene a libertar nuestra vida. Y conozco otro tipo de gente que aunque anda por las calles, quizá conduciendo un vehículo, paseándose por el malecón, hermano, o cualquier otros lados, su vida sigue estando presa. Presa en el pecado, presa en la maldad, presa en el vicio, presa en otro tipo de situaciones. Pero es lo que debemos entender, que la verdadera esclavitud es el pecado, no es la ley que Dios nos da. La ley que Dios nos da es realmente para que nosotros vivamos mejor. Y es importante que tú pienses en esta tarde si todavía estás viviendo en una mentalidad de esclavo, no de esclavo de alguna persona, sino esclavo del pecado, donde realmente a pesar de que andas por otros lados, caminando, andando, conduciendo, tu mente está cautiva y estás pensando en la maldad. O en tu privacidad, hermano, en la noche no puedes dormir quizá por la angustia que experimentas, o tu corazón se siente angustiado quizá por muchas cuestiones, es porque no has sido realmente libre por Cristo Jesús. Es como si todavía vivieses en Egipto. Pero es importante entender que lo que les voy a mencionar ahorita no es para esclavizarte y que digas, es que te lavaron el coco, te lavaron la cabeza ahí en el templo, los hermanos han hecho esto, han lavado tu mente y ahora estás dependiendo de ellos, estás esclavizado a una religión, estás esclavizado a la Biblia. No. Realmente los mandamientos de Dios son perfectos. La ley de Dios es perfecta, hermano, hermana, y nos ayuda a que podamos nosotros experimentar, vivir, disfrutar de una verdadera libertad, tanto física como interior. Y es lo que la palabra del Señor nos enseña. Muy bien, entonces Dios no dio la ley para limitarnos. Dios dio una ley porque nos ama. Esa ley que fue escrita, que ahorita voy a ampliar un poquito más. Entonces, no necesitamos obedecerla para ser salvos. Hermano, somos salvos y con gozo
la obedecemos, porque somos salvos, porque hemos experimentado, hermano, la mayor libertad, porque la mayor esclavitud es el pecado, y como hemos experimentado la gran libertad que Cristo ofrece, nosotros con gozo podemos obedecer esta ley. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, Dios nos ha rescatado para que vivamos esta libertad. Dice la palabra del Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, hermano, ¿está caminando realmente en esta libertad? ¿Usted está disfrutando realmente de esto que el Señor ha venido a darnos? Es importante que lo hagamos. Y aquí se deriva nuestro segundo punto. Ya le dije, hermano, que la ley es dada por un Dios libertador. Primero liberta y después te dice cómo proceder. El punto 2. Bien, nuestro punto 2 nos dice que los mandamientos nos guían a una vida plena. ¿Sí? Y vamos a leer rápidamente los versículos del 3 al 17 del capítulo 20 del libro del Éxodo. ¿Sí? Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día del reposo para santificarlo. Continuamos hasta, el versículo 9. 6 días trabajarás y haréis su obra. Pausa de momento ahí, hermano. Lo que quiero mencionar es varias cuestiones. Es decir, acuérdate del reposo, luego dice honra a tu padre y a tu madre, luego dice no matarás, luego dice no cometerás adulterio, luego dice no hurtarás, luego dice no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás. Es los mandamientos que Dios está dando, que son los primeros que le mencioné. Dios no dio primero estos mandamientos para que la gente fuera liberada, no, primero los libra y después da estos mandamientos, los escribe. Entonces, lo que debemos entender es que la ley de Dios no es una carga, sino realmente estos mandamientos que acabamos de leer o que acabamos de mencionar y que le invito a que en casita los repase con todo cuidado, son un camino hacia una plenitud de vida. ¿Cómo que una plenitud de vida? Es muy restrictivo, es muy limitante. No, realmente son una plenitud de vida. Dios nos dio los mandamientos, insisto, no para restringirnos, sino para bendecirnos. Ahorita le voy a explicar el porqué. Dios quiere que tu vida sea bendecida, que la vida de cada uno de nosotros sea bendecida, que nuestra vida sea realmente plena y que estos principios nos protegen y nos ayudan a tener una excelente relación con Él y una excelente relación con los que nos rodean. Estos mandamientos tienen un sentido vertical, es decir, yo para con Dios, Dios para conmigo, y hermano, también tienen una dimensión horizontal, es mis prójimos conmigo y yo con mis prójimos. Son estas dos dimensiones que hablan estos dos mandamientos. Y es importante que lo entendamos, que fueron dados para que vivamos mejor. Es como el Tren Maya. Sí, el Tren Maya se está corriendo sobre los rieles y corre a una velocidad, no recuerdo ahorita la velocidad que agarra, pero toma una buena velocidad y tiene que correr sobre los rieles. Si este tren corriera fuera de los rieles, se descarrilaría, o intentara correr fuera de los rieles, se descarrilaría. Los rieles son puestos o fueron puestos para que el tren libremente vaya de ida y vuelta hacia los diferentes destinos turísticos de esta nuestra zona maya, hermano, y peninsular. Pero los rieles tienen ese propósito. De igual manera, los mandamientos, la ley que Dios nos ha dado, no es para restringirnos. Es, hermano, hermana, para que usted y yo podamos transitar libremente, ir y venir en esta vida de la mejor manera. Es importante. Entonces, muchos ven a la ley de Dios como una limitación. Sí, ven la Biblia, toman su Biblia y la sienten como limitante cuando en realidad es algo que te protege. Es algo que te ayuda a vivir mejor. Y cuando vivimos nosotros conforme a su voluntad, vamos a evitar sufrimiento innecesario. No vas a sufrir, ¿sí? Te va a ir mejor. ¿Por qué? Porque estás viviendo bajo los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios se resumen en dos principios principales, ¿sí? Aunque aquí los acabamos de leer, o intentamos leerlo del versículo 3 al versículo 17, en Mateo, capítulo 22, del versículo 37 al 40 en el Nuevo Testamento, Jesús resume estos versículos, es del 13 al 17, son
15, 14 versículos. Estos 14 versículos, Jesús en el Nuevo Testamento, en Mateo 22, 37 al 40, Jesús los resume y dice, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dice Jesús, este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, ¿qué dice? Depende toda la ley y los profetas, de estos dos mandamientos. Entonces, ¿qué pasa? Que los principios están divididos en dos dimensiones en particular, nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo. Fíjense, se los comento rápidamente. El 40% de la ley, o los primeros 4 mandamientos, son cómo me relaciono con Dios. Y apréndelo, considéralo, hermano. ¿Quieres ser verdaderamente libre? Insisto, lo que te voy a mencionar no te va a atar, te va a ayudar. Él dice, no tener otros dioses. ¿Qué significa? Sé leal a Dios. Sé leal a Dios. Primer mandamiento. El segundo mandamiento te dice, no hagas imágenes, que adores de manera correcta. ¿Sí? Que adores a este Dios de manera correcta, de la forma en que debe de ser. No tomar su nombre en vano. ¿Qué significa? Que debes respetar y que debes honrar a Dios. Siempre que hables de Él, que te relaciones con Él, debe de ser de la manera correcta, que le demos honra. Y el último mandamiento respecto a nuestra relación con Dios es santificarás el día del reposo. Significa, hermano, que descanses, que tengas comunión con Dios. Solo 4 cosas. ¿Sí? El 40% de la ley son 4 mandamientos. ¿Cómo me voy a relacionar con Dios? En lealtad, en adoración correcta, en respeto y honra, en una comunión verdadera. Bien, cuando nosotros hacemos esto, cuando entendemos esos mandamientos, que debo honrar a Dios, que lo debo de respetar, que lo debo de adorar de la manera correcta, mi vida va a comenzar a ser verdaderamente libre. Pero no solamente es esto. Leímos ahí en Mateo que dijo, la ley se resume en estos 2 mandamientos. Y la otra parte, los otros mandamientos, nos enseñan a cómo amar a nuestro prójimo, cómo es mi relación con los demás, cómo me debo relacionar con las demás personas. Dice, honrarás a tus padres. ¿Qué significa? Reconoce la autoridad en casa. Si debes reconocer la autoridad, debes de tener una familia saludable. Procura que tu familia viva bien, viva en este orden, en el mandato que Dios dio. Luego, dijo, no matarás. Debes de respetar la vida. Hermanos, hermanas, debemos respetar la vida ajena, la vida propia. Luego, no cometerás adulterio. Nos habla acerca de la fidelidad, de la pureza. Dice, no robar, justicia y honestidad. Y se acabó la ley. ¿Te fijas, hermano? 2 dimensiones. Cómo me relaciono con Dios y cómo me relaciono con los demás. Entonces, los mandamientos son, hermano, como las leyes de tránsito que están dadas y que nosotros debemos de respetar. Imagínate cualquier persona, taxista o tú mismo, vas en la carretera y respetas el límite de velocidad. Es más, vas más lento que el límite de velocidad, pero no estás respetando las otras cosas. Realmente no estás cumpliendo el reglamento de tránsito. Ciertamente estás guardando el límite de velocidad, pero puedes poner en riesgo a otras personas que están en derredor tuyo. Recuerdo hace 26 años que llegué a la ciudad de Cancún. No había semáforos en esta ciudad, ¿sí? Solamente las glorietas y como sabemos, el que va en la glorieta tiene la preferencia y era uno sí, uno no, uno sí, uno no. Pero cuando la ciudad creció, cuando, hermano, el tránsito vehicular aumentó, hubo necesidad de poner semáforos que nos indican detente o avanza, detente o avanza. ¿Para qué están los semáforos? Para que haya una mejor fluidez de tránsito en nuestras calles, en nuestras avenidas. ¿Para qué está la ley de Dios? Para que conviva mejor con las demás personas, con mi prójimo, para que conviva mejor con Dios mismo. Para esto son la ley de Dios. Entonces, hermano, no basta con decir que amamos a Dios. Nuestra obediencia se debe de demostrar con amor. La ley de Dios es la que debemos de entender, hermano, porque esta ley es perfecta. El salmista dijo, la ley de Jehová es perfecta, no es una carga. Estos 10 mandamientos, dice, son los que convierten el alma. Estos mandamientos son los que hacen sabio al sencillo. El testimonio de Jehová es fiel. Y es lo que debemos entender, la palabra de Dios, la Biblia, hermano, porque realmente se resumió en esas dos principales mandamientos, en amar a Dios y en amar al prójimo. Y ahora en el Nuevo Testamento Jesús lo comenta así. Necesitamos, hermano, vivir conforme a la palabra del Señor. Y es importante que suceda de esta manera. La verdadera plenitud se encuentra cuando vivimos en verdadero amor hacia con Dios y en verdadero amor hacia los demás. ¿Entiende esto, hermano?
aunque vengas todos los domingos a Oikos, aunque vayas todos los martes al culto de hogar o todos los jueves a los estudios bíblicos, pero si no amamos a nuestro prójimo, de nada nos sirve. Si no me he reconciliado con mi familia, de nada me sirve. Si le deseo mal al vecino, a la vecina, de nada me sirve. Necesitamos, hermano, relacionarme bien con Dios y relacionarme bien con el prójimo. Es lo que la ley del Señor me manda. ¿Sí? Es la ley que fue recibida. Y hermano, sin Cristo, esta ley no puede cambiar el corazón. ¿Sí? Puede ser que nos esforcemos mucho. Romanos 3:20, la palabra del Señor, cuando Pablo escribe a la iglesia en Roma, en el capítulo 3, versículo 20, dice, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Sí? Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, realmente, hermano, la ley te ayuda a vivir correctamente, pero necesitamos, hermano, hermana, vivir conforme a la palabra del Señor. La ley, quiero asemejarla a un espejo. ¿Qué pasa? Todas las mañanas cuando nos levantamos o cada vez, hermano, dependiendo qué tanto te mires al espejo, la ley es como un espejo. Cuando vamos al espejo, nos ponemos frente a él y vemos que tenemos la cara sucia, pero el espejo no me lava la cara. Me paro frente al espejo y me dice, si soy adolescente, ¡ay, ese barrito, esa espinilla! Dios bendiga a los adolescentes, ¿sí? Pero no nos quita ese barrito, esa espinilla, no lo hace. Simplemente el espejo te dice, estás despeinado, se te corrió el rímel o no sé. El espejo te dice cómo estás, pero no te ayuden más. Así es la ley de Dios. Así la ley era para que te dieras cuenta si realmente te estás relacionando bien con Dios. La ley fue para eso, para que te des cuenta si realmente estás honrando bien a Dios, si lo estás glorificando y adorando correctamente. La ley es para eso, para que te des cuenta si realmente te estás llevando bien con tu prójimo. Pero nada más. Este versículo que acabamos de leer nos lo dice, que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, ¿sí? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cuál un espejo? Solamente te lo dice, pero no te ayuda más. ¿Qué hacer entonces? Creo yo que cada uno de los presentes queremos ser salvos con la ayuda del Señor. Queremos disfrutar de la presencia de Dios por la eternidad. Entonces, hermanos, si intentamos vivir solo por las reglas, ¿sí? Decimos, es que me tengo que bautizar, me bautizo. Es que tengo que participar de la comunión de la Santa Cena, participo de la Santa Cena. Es que tengo que ir regularmente a los cultos y aquí estás. Eso no te va a hacer salvo. Es bueno, pero no te hace salvo. Entiéndelo. Sí nos debemos de bautizar con la ayuda del Señor, participar de la comunión, no dejarnos de congregar, pero no eso nos va a hacer salvo. Nosotros decidimos bajar a las aguas bautismales porque hemos experimentado la salvación. Decidimos participar, hermano, de la comunión. ¿Por qué? Porque Dios ha obrado ya en nosotros. Nos congregamos no por responsabilidad o por costumbre, sino porque sentimos gozo en nuestro corazón por el cambio que Él ha operado en nuestras vidas. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, hermano, es lo que necesitamos hacer. Necesitamos en Cristo cumplir esta palabra, cumplir esta ley, porque Él nos transforma desde adentro. Es lo más importante, del interior hacia el exterior. Y la sociedad, aunque promueve, hermano, la autosuficiencia, una moral relativa, la ley de Dios es eterna y la ley de Dios nos ayuda a vivir realmente la verdadera libertad. No debemos ver la palabra del Señor, no debemos de ver las reglas, hermano, como algo frío, como algo violento, restringente, no, hermano, sino como el reflejo del verdadero carácter de Dios, el cual quiere que cada uno de nosotros tengamos, con su ayuda, una vida plena, una vida libre, una familia integrada, una familia en paz, un hogar en armonía. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, los mandamientos no son una guía para una vida plena, no son una carga, hermano. No lo son así. El amor de Dios y al prójimo realmente resumen la ley y Jesús, solo Jesús, nos da la capacidad de vivir conforme a la ley. Solamente Jesús nos ayuda a vivir la voluntad de Dios. Entonces, hoy,
decide vivir según los mandamientos de Dios. Yo te invito a que decidas vivir los principios de Dios confiando en que esto es el mejor camino para ti. Y no me puedo extender mucho porque hay más que ver, que veremos próximamente, que estudiaremos próximamente, pero la esclavitud realmente está en el pecado y el seguir a Cristo está realmente la verdadera libertad. Bendito sea Dios para siempre. Muy bien, paso al tercer punto. ¿Qué pasa en el tercer punto? Jesús es el cumplimiento perfecto de la ley, como yo le mencioné. Algunos dicen es que es muy restringida. Dios la dio, pero no. ¿Qué pasa? Ningún ser humano, ninguna persona sobre esta tierra ha podido, hermano, cumplir la palabra del Señor. Y luego en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículo 17, Jesús se apersona y ante los religiosos, él dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Sí, aunque esta ley, insisto, nadie humanamente la pudo cumplir, solo Cristo Jesús la cumplió y dijo, no la vine a abrogar, vine para cumplirla. Entonces, hermano, Jesús no vino a anular esta ley, sino Él vino a darle el verdadero sentido. Jesucristo se encarnó para darle el verdadero significado a esta ley y enseñarnos a vivir de la manera correcta. Porque desde los tiempos antiguos, los fariseos, los maestros de la ley, vivían los mandamientos conforme un sistema de reglas realmente externas. Y muchas congregaciones, muchas iglesias viven de la misma forma, puras reglas, sí, puras cuestiones así limitantes, restringentes. Pero Jesús reveló que la ley apunta hacia el corazón humano, la ley apunta a nuestro interior, a lo más profundo de nuestro ser. ¿Qué nos dice conforme leímos? Amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón. Sí, con toda tu mente, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la verdadera ley. Entonces, Jesús mostró que obedecer la ley no solo es cumplir las leyes externas, hermano, sino vivir conforme al amor, vivir conforme a la justicia. Eso es lo principal. Él interpretó la ley, Jesús interpretó los profetas, exponiendo que detrás del corazón de Dios está la intención de que el pueblo gozara de la libertad. Lo sacó de la esclavitud, lo libró de ser ahogado o aniquilado por el ejército, lo sustentó en el desierto y ahora Dios en su corazón, en su bondad, en su amor, quiere que el pueblo goce de una libertad que no entendió. Goce de una libertad que a veces no es comprensible. ¿Sí? Ser cristiano no es una carga, hermano, hermana, es una bendición. Es una bendición. El aceptar a Cristo como Salvador, el vivir conforme Él nos lo manda, no es, hermano, un limitante, no es una cuestión castrante. Al contrario, es, hermano, vivir plena y absolutamente en una libertad que solamente Dios nos puede dar. Que quizá el mundo no entienda, porque al ver los mandamientos, al ver la ley, al ver el Nuevo Testamento, al ver las Sagradas Escrituras, dicen, te limitan. Y sépanlo, en el templo, hermano, no se prohíbe nada. No prohibimos nada. ¿Qué hacemos? Simplemente exponemos la palabra del Señor y la decisión está en ti. ¿Sí? No es que se prohíba, es que el pastor me lo prohíbe. No prohíbo yo nada, yo no soy nadie para prohibirte algo. Mi responsabilidad es mostrarte la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz y te enfrento ante la palabra del Señor y la decisión es tuya. Ni Dios mismo, hermano, le prohibió al hombre comer del fruto prohibido. Le dijo, ¿puedes comer de esto? De esto no debes hacer porque las consecuencias son estas. Dios pudo haber puesto una cerca en derredor del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios pudo haber puesto, hermano, así, ¿se acuerdan cuando expulsó al hombre, a la primera pareja del huerto del Edén? Dice que puso ángeles con espadas revolventes para bloquear la entrada al Edén. ¿Qué no pudo haber hecho eso en derredor de esos árboles? Si para que no se acerque Adán y Eva, espadas de fuego en derredor de esos árboles, que no lo toquen. Pero no lo hizo. No lo hizo así. Nos dio la libre voluntad, el libre albedrío para que nosotros decidamos, tomemos la iniciativa de obedecer o no obedecer lo que Dios nos manda.
Es importante que lo entendamos. E igualmente, sigue siendo la misma mecánica, sigue siendo la misma forma. Dios no nos prohíbe nada, la Biblia no nos prohíbe nada. Simplemente nos dice, como Josué le dijo una ocasión al pueblo, pongo al cielo por testigo y pongo a Dios de testigo que los pongo entre el bien y el mal. Elijan hoy a quién servir, dijo Josué. A los dioses que sirvieron vuestros padres del otro lado del desierto o al Dios que nos liberó. Él dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y es lo mismo. Dios está de testigo, el cielo está de testigo, hermano, que no se nos prohíbe nada. Eres libre de hacer lo que quieras, ¿sí? Pero sepamos que dependiendo de nuestras decisiones, hermano, hermana, gozaremos de una vida eterna ante la presencia del Señor o de una vida de condenación fuera de Dios, fuera de la presencia de Dios. ¿Y es cómo? Guardando esta ley. Y es importante que lo entendamos. Entonces, es importante que lo veamos así. Dios, hermano, no solo quiere que sigamos reglas, Dios quiere que vivamos en amor. Dios quiere que vivamos en una verdadera adoración. Cada vez que vengas al templo no es solo porque es domingo, sino digas, quiero ir al templo, quiero ir a Oikos porque quiero gozarme con mis hermanos, porque quiero adorar a mi Dios, quiero levantar mis manos ante Él, quiero exaltarle. Cada vez que tengas que leer la palabra del Señor, no la hagas porque tengas que reportar tantos versículos leídos, no, sino porque sabes que la palabra es lámpara a tus pies, que la palabra es lumbrera a tu camino, que esta palabra que lees orientará tus pasos y te ayudará a vivir mejor. Cada vez que ores, no es, ya es el día de la oración y tengo que orar. No. Cada vez que tengas que orar, hermano, doblando tus rodillas al borde de tu cama, o hermano, quizás recostado sobre tu hamaca, o no sé, al borde de tu mesa, digas gracias Dios, porque tengo esta chispa para pensar en lo infinito y levantar mi corazón y mi voz delante de ti. Que lo hagamos porque tenemos conciencia que esto es lo mejor, hermano, hermana, porque Cristo lo vino a hacer de esta manera. ¿Cómo? Porque Jesús vino a cumplir la ley. La ley, como le mencioné, nadie la pudo cumplir. La ley, hermano, realmente es para que tengamos una vida perfecta. Y en el libro de los Hebreos, el autor a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 15, hablando este autor respecto a la persona de Jesucristo, dice de la siguiente manera, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Sí? Alguien, está hablando de Jesucristo, dice, alguien que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ningún hombre pudo cumplir la ley, solo Cristo. Y Cristo sabe lo que cada señorita, adolescente, esposo, esposa, joven, varón, dama, experimenta. Dios lo conoce y Jesús en él se cumplió. Entonces Jesús vivió una vida sin pecado, cumpliendo este mandamiento a perfección, hermano. Pero lo más importante, mientras que la humanidad ha fallado, nosotros como seres humanos hemos fallado en cumplir la ley, Jesús la cumplió en nuestra representación. Porque como le mencioné, la ley cual espejo nos dice, eres pecador. Y como la paga del pecado es muerte, todos debiéramos de morir. Pero hermano, en Cristo Jesús tenemos vida eterna. En Cristo Jesús tenemos salvación. Y es lo más importante. Jesús, al cumplir la ley en su persona, al cumplir la ley en representación de cada uno de nosotros, hermano, hizo lo que Dios, al sacar al pueblo de Israel de Egipto y colocarlo en un lugar seguro, también a nosotros nos saca del pecado, de la maldad y nos coloca en un lugar seguro. Entonces, hermano, nuestra justicia es imperfecta. Humanamente nuestra justicia es imperfecta, pero en Cristo tenemos una justicia perfecta, bendito sea Dios para siempre, y no depende de nuestra propia obediencia. Siempre, hermano, siempre de alguna forma u otra fallaremos. Pablo decía, miserable hombre de mí, que cuando quiero hacer lo bueno, no lo hago. Miserable hombre de mí, dice que queriendo pretender hacer lo bueno, veo que hay una ley en mis miembros que me obliga a hacer lo contrario. Pero dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Bendito sea Dios. Entonces, si dependemos de nuestra propia obediencia, hermano, hermana, siempre vamos a fallar. ¿Qué necesitamos? Necesitamos confiar en Dios. Esta ley que el pueblo de Israel recibió en el desierto se proyecta hacia los mandamientos actuales. De ti mismo no vas a poder, hermano, hermana. De nosotros mismos no podemos, pero cuando depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, nuestra confianza en Él,
Con su ayuda podremos hacerlo. Bendito sea Dios para siempre. En Cristo se cumple esa ley. Romanos 8, 3 y 4 dice de la siguiente manera. Romanos 8, 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, dice esta parte escritural, por cuanto era débil por la carne, dice Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Te voy a leer esta parte. Es muy importante y es principal, es radical. Desde el versículo 3 de Romanos 8. Dice, porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible para la ley? Salvarnos. Dice, por cuanto era débil por la carne, ¿sí? Dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Está hablando de la muerte de Jesucristo en la cruz. ¿Para qué sucedió eso? Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese, ¿en quién? Correcto, en nosotros. Cuando Cristo vino, se humanó, se vistió de humano y entregó su vida en la cruz del Calvario, lo hizo para que tú y yo, hermano, tengamos esta justificación bendita. Dice ahí que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando aceptamos a Cristo, estás aceptando como si tú hubieses cumplido toda esta ley. Hermano, entonces la ley por sí misma no podía salvarnos, como te lo mencioné. Solo mostraba nuestra incapacidad para cumplirla, pero Jesús nos justifica. Jesús nos hace libres. Por medio de su Espíritu Santo nos capacita a vivir a través de su voluntad. Y es importante que sea de esta manera. Entonces, no podemos cumplir la ley, hermano, por nuestras propias fuerzas, sino a través del Espíritu Santo. Todo lo que viene en la palabra de Dios, todo lo que está marcado, que a veces dicen es pura restricción, pura lavadera de coco. No, hermano, es la palabra de Dios que te ayuda a vivir una vida plena, una vida santa, una vida sana. Para que tú lo puedas hacer, necesitas depender de Cristo Jesús, necesitas ser guiado por el Espíritu Santo para que tu vida se vea plena, bendito sea Dios. Entonces, no vivimos bajo condenación, ya no. Ya podemos vivir, hermano, bajo la gracia de Cristo Jesús si lo aceptamos como Salvador. Ya podemos vivir bajo la gracia de Cristo Jesús si entregamos nuestra vida plenamente a Él. Cuando nos entregamos a Cristo, Él nos hace libres y nos hace libres para obedecer su ley. ¿Sí? Es bien importante. Nos hace libres para obedecer su ley. Que te dije que esta ley no es gravosa, es perfecta. ¿Sí? Esta ley nos hace libres para cumplir su ley que nos ayuda a vivir plenamente. Es importante que lo entendamos. Entonces, Jesús no abolió la ley, sino que la cumplió perfectamente. La cumplió, hermano, perfectamente, y Él nos da su justicia y nos capacita para que vivamos conforme a la voluntad de Dios. ¿Quieres tú, hermano, hermana, ver estos mandamientos, considerarlos y aparte de esto, poderlos vivir, poderlos ejecutar, poderlos llevar a cabo? Necesitas a Cristo en tu corazón. Necesitas aceptar a Cristo en tu corazón y de esta manera será más simple. ¿Quieres, hermano, con la ayuda del Señor que te vaya mejor? Necesitas aprender el 40% de los mandamientos. Reconocer a Dios, adorarle de manera correcta, darle el lugar que le corresponde. Hermano, necesitas aprender el 60% de las leyes, que es, hermano, llévate bien con tu prójimo. Y para que lo puedas hacer, primero necesitas reconocer a Dios. Es lo que necesitamos. Sin Él, nada podemos hacer. Es importante, sin Él nada podemos hacer. En Cristo la obediencia a Dios no es un peso, antes al contrario, es una respuesta al amor. Y si ahorita nosotros nos esforzamos y tratamos de obedecer y procuramos, hermano, esforzarnos para cumplir estos mandamientos, es porque hemos experimentado la salvación y porque confiamos que Dios nos ayuda y nos ayudará hasta el último día de nuestra existencia. Entonces, hermano, hermana, si has estado tratando de agradar a Dios por tus propias fuerzas, solamente cumpliendo requisitos, temo decirte que no es lo correcto. Que hoy es el momento de confiar realmente en Cristo Jesús. Él ya cumplió la ley por nosotros. Él ya cumplió los mandamientos. Y cuando nosotros nos entreguemos a Él, vamos a encontrar la verdadera libertad y podremos entonces sí vivir de acuerdo a su voluntad.
Entrega tu vida a Cristo Jesús. Deja que Él transforme tu corazón y veas que sus mandamientos son de grande bendición. La ley nos recuerda que Dios nos ha libertado. Sí, es lo primero. La ley nos recuerda esto. Dios te ha libertado. Si alguien todavía no ha sido libre, si alguien todavía se ve ante el espejo de la ley y dice, es que eso es mi vida, yo estoy en pecado, necesitamos venir a Cristo Jesús y Él cambiará tu vida. No necesitas primero cambiar para venir a Cristo. Ven a Cristo y Él te cambia. Te lo repito, no necesitas cambiar para venir a Cristo. No necesitas ser perfecto, perfecta, corregirte para venir a Cristo. No, ven a Cristo y podrás corregirte. Ven a Cristo y podrás, con su ayuda, con la guianza del Espíritu Santo, podrás cambiar, podrás vivir plenamente y Él nos guiará hacia una vida de santidad. Él nos guiará hacia una vida de amor. Jesús es el cumplimiento de la ley y nos da esa gracia para poderla vivir conforme a su voluntad. Vamos a ponernos sobre nuestros pies en esta hora, con la ayuda del Señor. Y piensa, ¿estás viviendo en la verdadera libertad que Dios ha diseñado para nosotros? Si no es así, es tiempo.